Sebastián Fernández, The Quest to Memory Safety. Hace más de 20 años fue publicado Smashing the Stack for Fun and Profit. Desde entonces, se volvió costumbre encontrar y explotar vulnerabilidades en programas. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, hoy les voy a hablar un poco de qué se trata esto de tratar de terminar por completo con las corrupciones de memoria y cuáles son las inversiones necesarias que tenemos que hacer las industrias y todas las empresas para terminar con este problema que es enorme. Primero les voy a contar un poco quién soy yo y dónde trabajo. Mi nombre es Sebastián Fernández, trabajo en el Microsoft Security Response Center y más específicamente en la parte de vulnerabilidades y mitigaciones. Parte de lo que hacemos nosotros es trabajar con investigadores externos y también nosotros hacemos investigación para encontrar vulnerabilidades en el software de Microsoft y trabajar con los equipos para arreglarlos. Y aparte de eso, también hacemos mitigaciones para romper completamente en clases de vulnerabilidades. Más específicamente, ahora estoy involucrado en investigar y promover el lenguaje de programación seguros. Y esto es lo que más se va a enfocar la charla de hoy. Y para mí también es un tema bastante bueno porque yo la mayor parte de mi carrera trabajé en seguridad ofensiva. Significa que mi trabajo era buscar bugs y escribir exploits. Y hice eso durante 8 años. Y ya después de un tiempo de hacer estas cosas, te empezás a dar cuenta que hay ciertos patrones que usan los desarrolladores y decís, esto no va más y esto encima se puede arreglar de una forma bastante sencilla, aplicando todo lo que es state of the art. Y bueno, y aparte de eso también esta es una eco muy especial para mí, mi 10ª eco. Y hace 10 años que di mi primer charla acá también, cuando conocí la eco, un amigo me dijo, che, hay una conferencia de seguridad. Mandé el paper y me la aceptaron, así que le agradezco a los chicos de la ECO por confiar en mí hace 10 años y por confiar en mí de vuelta y las otras veces que hablé acá. Bueno, vamos a introducir un poco cuál es el problema de las corrupciones de memoria, empezando más que nada por las vulnerabilidades en general. ¿Cuál es el problema principal de las vulnerabilidades? O sea, las vulnerabilidades en general no nos tendrían que molestar si están ahí, pero el problema es que llevan un costo enorme tanto para las empresas como para los individuos, tanto las empresas que producen software como las empresas que consumen software. Para los que producen software es un costo altísimo. Tratar de hacer el software seguro con las tecnologías que tienen les lleva un montón de plata. Imagínense que cada vez que vos desarrollás un software tenés que estar teniendo gente que te revise los pull requests, después hacer phasing de los productos, hacer a veces auditorías externas. Y encima, después que hiciste todo eso, a veces vos agarrás y deployás el producto o se lo mandás a tus clientes y resulta que todavía tiene vulnerabilidades a pesar de todo eso que hiciste. Y si tenés suerte, te agarran y te lo reporta un cliente, o te lo reporta un investigador externo, y vos agarrás y lo podés corregir, largás el parche después de probarlo, y está todo bien. Pero si vos no agarraste, si la vulnerabilidad la encontró un atacante, la usó, y resulta que hackeó a todos tus clientes, está todo mal. Y vos vas a aparecer en todos los diarios de que sos un terrible proveedor de software. Y para los clientes, bueno, si hay vulnerabilidades, significa que están abiertos a ataques. Y esto agrega un costo más, que es también agregar en otras capas de seguridad. Ponerle que vos, no vas a dejar en tus shares abierto a la internet. Lo agarrás y lo pasás adentro de una VPN, o agarrás y pones en antivirus y otras cosas para intentar detectar estos ataques. Y por último, los parches de seguridad también son un problema para los clientes. Imagínense que todos los segundos martes de cada mes, todos los Windows del mundo se resetean, sea server, sea cliente. No sé si ustedes también intentan demorar lo más posible
esa cosa que te está pidiendo todo el tiempo, che, me tenés que reiniciar. Y lo dejás ahí hasta que te dice, creo que después de 7 días te dice, bueno, che, es la hora. Bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona el MSRC, el Microsoft Security Response Center. Lo que hacemos nosotros es recibir las vulnerabilidades de los investigadores externos. Si tienen algo para mandar, por favor, estamos siempre muy contentos de trabajar con todos ustedes y arreglar todos los fallos que nos manden. Una vez que recibimos esto, lo analizamos y abrimos lo que sería un caso y empezamos a trabajar con los distintos productos, no solo para corregir la vulnerabilidad, sino también para ver si podemos hacer algo para matar esta clase de vulnerabilidades y evitar que vuelva a pasar. Y las dos formas de que esto, después que se hacen las correcciones, se deployean, por mala traducción, se pueden mandar a un servicio online, si es que la vulnerabilidad estaba ahí. Y si no, la segunda, que es la más normal, es que se distribuye estos parches los segundos martes de cada mes a los clientes. Y durante el 2018, que es donde tenemos los datos completos, porque el 2019 todavía no terminó, es que el 54% de las vulnerabilidades que nos reportaron fueron distribuidas por el Patch Tuesday. Y 85% de esas vulnerabilidades que distribuimos eran algo que vos podías hacer un chain completo para hackear a una persona, empezar desde un navegador o desde el network y terminar siendo system en una computadora. Y gracias a todo esto que hacemos, también coleccionamos un montón de datos de cómo es, de dónde tenemos que hacer las inversiones necesarias para parar estas vulnerabilidades. Y acá donde podemos generalizar la mayoría de lo que es corrupción de memoria y no corrupción de memoria. ¿Por qué hacer esta clasificación binaria? Primero, porque es más fácil de entender que la corrupción de memoria es un problema que tenemos en Microsoft y que lleva casi el 70%, y es algo que no varía mucho año a año. Como pueden ver, sigue más o menos constante desde hace más de 10 años. Y para partir un poco lo que son qué tipo de corrupción de memoria son estas, tenemos acá los distintos casos que se abrieron desde el 2006 también. Y lo más importante, creo que para destilar un poco la información, es que los últimos años la mayor parte fueron de corrupciones en heap, después los use after free, los take confusion y después los usos de memoria no inicializada. Y lo más relevante acá es que nosotros no somos los únicos que sacamos esta conclusión. Android publicó un blog también en este año, de que hicieron también una destilación de los datos y sacaron que en el 2018 el 90% de las vulnerabilidades que corrigieron había sido también por fallos de corrupción de memoria. Apple también sacó, hablando tanto de iPhone como de Mac, también un porcentaje bastante parecido al que tenemos nosotros. Y por último, Firefox, que es uno de los que está haciendo tal vez más en tratar de promover el lenguaje de programación seguro. Agarraron un componente que dijeron, este componente nunca lo habíamos podido escribir bien porque el lenguaje no nos permitía hacerlo. Y esta vez lo estuvieron haciendo y destilaron los datos de cuántas vulnerabilidades habían tenido ese componente, y de las 34 vulnerabilidades que corrigieron, 32 habían sido también por corrupción de memoria. Y gracias a todos estos datos, nosotros planeamos una estrategia de dónde tenemos que invertir para acabar con este problema. La primera, que no están ordenadas por cuál es la más importante a menos importante, pero es en romper las técnicas de explotación. Cuando venimos a una conferencia y vemos que capaz alguien está usando una técnica que generaliza bien explotar las corrupciones de memoria, intentamos romperla directamente, agregar chequeos o agregar ciertas cosas para que ya no se pueda explotar más. O sea, lo más común, por ejemplo, acá es que agregamos en CFG. CFG
dejaba que vos ya no puedas no sé, usar más gadgets de memoria, así que la gente empezaba a reusar cosas y se agregó una para que ya no puedas crear más esos gadgets. La segunda es eliminar vulnerabilidades. Eliminar vulnerabilidades significa que ya estas vulnerabilidades no son más explotables de ninguna manera. Que tanto no puedan ser explotables o que ya las vulnerabilidades no existen. Por ejemplo, una inversión acá es memGC. Los browsers tienen un gran problema traqueando en cómo manejar la memoria. Entonces lo que se hizo, en vez de sacar completamente lo que es manejo de memoria manual, y se agregó un garbage collector y todos los objetos que están en el browser directamente son traqueados automáticamente por un garbage collector. Después la tercera es cuando sabes que vos tenés un componente muy vulnerable, agarrás y lo aislás completamente. Esto significa, si conocen el término de sandboxing, es básicamente eso. Agarrás el componente, lo metés en una jaula, lo restringís lo más posible y ahora ya no podés saltar de ese componente afuera. Tenés que agarrar y encontrar otra vulnerabilidad en el software que lo protege y saltar para afuera después. Y después el último, que es más lo que estoy hablando yo, que es todavía un área de investigación activa, que todavía no sabemos bien cómo se va a aplicar bien a largo plazo, pero es algo que seguimos investigando, que es transicionar al lenguaje de programación seguro. Y para eso, para dar un poco una introducción a tal vez por qué necesitamos un poco de unos lenguajes de programación más seguros para hacer el trabajo de desarrollo. Escribí estas 10 líneas de código que no tienen mucho sentido, así como es, pero quería ver cuántas vulnerabilidades podía meter en 10 líneas. Así que agarré y encontré, primero, no usar un Smart Pointer. Esto se supone que es C++ moderno, y si no estás usando un Smart Pointer ya estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque esto puede ser que este puntero en verdad que llegaba a esta función ya ni siquiera existe, está apuntando a cualquier cosa. Y como tampoco es un puntero así, podía también puede ser un null pointer. Y también lo podés castear a cualquier cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Y también podés agarrar y tener undefined behavior, y si agarrás y te fuiste de mambo con los números, si vos lo pasás, agarras C++ y te puede decir, bueno, sí, esto no es un comportamiento bien definido en la especificación, así que el compilador agarra y te lo puede optimizar o te puede poner cualquier número ahí, y capaz lo que hiciste ahí no tiene ningún sentido. Después también podés retornar una referencia a una variable local, o sea, cuando la retornás, en verdad esa variable tampoco existe. También podés agarrar, y acá lo que estoy haciendo es iterando en un vector, y también si modificás el vector te quedaste con todo lo que había ahí adentro del iterador, está completamente en otra parte, y también te quedaste con otro dangling pointer. Así que bueno, que espero que los haya podido convencer. Y lo más gracioso es que todo esto compila y no te da ningún warning si lo escribís así. Así que por eso espero que los haya podido convencer un poco de por qué tal vez necesitamos lenguajes de programación un poco más seguros. Ahora les voy a introducir por qué seguimos usando en C y C++ en la mayoría de los programas y no usamos otras cosas. El mayor problema que tenés cuando vos estás desarrollando un sistema operativo o librerías para el sistema operativo o programas que tienen que proveerle servicios a otros programas es que tenés muy pocos recursos. Vos no podés agarrar y gastarte todos los recursos en tu base, porque si no a los otros programas no le dejas nada, y vos no podés meter pausas ahí. Por ejemplo, no podés agarrar el kernel y decir, che, este kernel se para a 200 milisegundos, no pasa nada, vos te quedás esperando y después sigue. Entonces las características que necesitamos de este lenguaje es que puedas tener uso bastante granular sobre la memoria, poder definir cuándo las cosas se alocan, cuándo se dealocan, poder interoperar con las cosas que ya existen en el sistema operativo, porque vos querés extenderlo y además querés proveer también las mismas binary interfaces a los otros servicios que están usando. Y por último, también un poco relacionado al anterior, es que vos no podés agregar un runtime que pese un montón o que consuma mucho CPU o que también te use mucho disco. Algunos ejemplos de donde tenés que aplicar estas cosas es en los kernels, hay hypervisors.
Bueno, todo lo que le decía, las librerías del sistema. Y además también hay muchos programas que vos hacés que funcionan en user space, como no sé, los browsers, los motores de juegos, que también necesitas hacerlos con un lenguaje que vos puedas controlar bien qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? El primero es seguir con C++. C++ hizo un montón de avances en este sentido, que vos podés escribir si seguís las Core Guidelines y lo que es C++ moderno, podés realmente escribir programas que podés estar bastante seguro que no tienen vulnerabilidades, pero ¿cuál es el problema? Que vos todavía podés seguir haciendo todo lo que hacías hace 20 años en C++, lo podés seguir haciendo ahora. Y no tenés ninguna forma de definir cuál es tu parte segura del programa y cuál es tu parte insegura. Por lo tanto, es como que nos deja un poco que desear en seguir usando C++. Después, el segundo es usar cualquier clase de lenguaje que sean garbage collected. Esto incluye, no sé, en JavaScript, que supongo que muchos de ustedes usan, o lenguaje de .NET, Go. Que también lo que tiene es un runtime directamente que vos no manejás la memoria manualmente. Te maneja la memoria sola y el runtime es el que te decide, che, bueno, esto no lo está usando más, así que ahorra y te lo voy a liberar, así la podés volver a usar la memoria. Y después el tercero que estamos investigando es en Rust. Rust es un lenguaje de programación nuevo que lo empezó Mozilla Research y tiene una característica que es muy buena para nosotros, que podés aislar tu código seguro de tu código inseguro. Significa que vos podés agarrar y escribir 10.000 líneas de código y te podés garantizar de que esas 10.000 líneas de código no va a tener vulnerabilidades siempre y cuando no uses la keyword unsafe. Lo que vos podés seguir y volver a referenciar punteros arbitrariamente, por ejemplo, abrís la palabra unsafe, abrís la llave, escribís lo que quieras ahí, y bueno, se te puede romper todo. Pero digo, está la opción esa, por si tenés que optimizar algo. La segunda característica que tiene es que esto es algo bastante nuevo para los lenguajes que ya existen, es que también puedes escribir programas paralelos que tengan concurrencia y te va a verificar de que vos no estés haciendo ninguna race condition entre las variables cuando estás accediendo de distintos threads. Y otra característica también muy buena para nosotros que es que podés interoperar con C++. Tenés disponible una serie de APIs que podés definir tus funciones para que llamen y ser llamadas. Y la performance también es muy comparable a C++, no tiene un runtime pesado, sino que vendría a ser muy parecido a cómo se compilan los programas de C++. Entonces, bueno, como les comentaba, en C++ no resulta tan llamativo, sigue siendo bueno, o sea, si vos tenés una base en C++, sí, obvio, movete a lo que sea todo lo que es C++ moderno, pero el código anterior, bueno, lo podés aislar bien de decir esto no es más seguro. O sea, en C++ todavía podés agarrar, poner un puntero, de referenciarlo y funciona. Y después el problema con los lenguajes que tienen Garbage Collection es que tienen un runtime muy pesado y capaz no cumplen con todas las características que nosotros deseamos de un lenguaje de programación para programar sistemas. Así que bueno, quiero introducir un poco lo que son las distintas vulnerabilidades que les mostré antes en el gráfico, en cuáles son los problemas. Y estos los podemos dividir en tres tipos de vulnerabilidades, básicamente. Lo que son las vulnerabilidades de espacio. Yo creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con el buffer overflow normal, es algo que está en todos lados, que todo el mundo escribe sobre esto y lo siguen encontrando todavía. Y yo supongo que debe haber alguna charla acá en la ECO que todavía está explotando algún buffer overflow. Después, el otro es indexar un puntero arbitrario. Vos podés agarrar el puntero, lo apuntás a cierta memoria y después lo referenciás y está todo bien. Y eso es donde tenés también muchísimos bugs. Podés hacer aritmética de punteros y la aritmética a veces te falla y si te falló significa que referenciaste una memoria que estaba en el limbo. Después, el segundo tipo de vulnerabilidades son lo que le dicen en el tiempo. Significa que vos tenías una memoria y esa memoria, después de un tiempo, ya no está más ahí. Está porque la alocaste o la liberaste 2 veces. Y esto es un problema básicamente de vuelta porque
Porque los punteros no tienen esa información. El lenguaje de programación no te da esa información de cuándo vos podés liberar este puntero o que vos no hayas hecho una copia del puntero incorrecta. Y el último es el type safety, que es vos podés agarrar y castear una cosa a la otra. Como le mostré en el ejemplo de antes, yo tenía un objeto, lo agarré y lo casteaba a una cosa que no tenía nada que ver, y después terminás corrompiendo o llamando a una virtual table que no tiene las funciones que vos esperabas y vas a terminar referenciando cualquier tipo de memoria. Y el segundo tipo de estos bugs es que vos tenés también el undefined behavior, como les conté antes, de que hay ciertas cosas que no están bien definidas en el estándar de C++ y el compilador realmente te puede agarrar y te puede optimizar las cosas que vos querés que hiciste, te agarra y te la cambia por otra cosa que el compilador piensa que es lo mejor. Así que bueno, primero un ejemplo de lo que es los fallos en el espacio y también un poco para mostrarles en toda mi práctica de PowerPoint que estoy haciendo. Así que acá tengo un sector de memoria y tengo un puntero. El puntero, bueno, aloco una sección de la memoria y después lo que hago es me confundí, no me di cuenta y en vez de copiarle un sector de memoria, agarro y le copio dos. Y bueno, está todo mal, porque ese sector de memoria ni siquiera era mío, capaz lo estaba usando otro puntero, o capaz ni siquiera estaba alocado y ahí corrompiste capaz metadata, corrompiste el próximo objeto. Así que bueno, boom. ¿Y cómo podemos hacer para prevenir este tipo de vulnerabilidades entonces? Podemos agarrar, y esto se viene haciendo hace muchísimos años. Java lo empezó a hacer hace, no sé, 20 años, más de 20 años. Que es que vos agarrás y ya los punteros no son más cosas aisladas que están ahí, sino que los punteros ahora tienen la información del tamaño, que son punteros ricos, o sea, no sé si decir punteros gordos queda bien, así que lo voy a decir punteros ricos. Son punteros que tienen esta información extra, que no solo tienen la memoria a la que están apuntando, sino que también tienen el tamaño de la memoria. O sea, cuando vos estás accediendo a estos punteros, agarrás y ya no tenés que estar chequeando la aritmética que más o menos te dé bien, sino que vos los accedés. Y si estás accediendo afuera de esta sección de memoria, te va a agarrar y te va a dar un error, te va a saltar una excepción o directamente muchas veces te va a retornar un error y no se te va a romper todo. Esto lo tiene tanto Rust como C++. Y también, si usas estos datos, o sea, te puedes asegurar completamente que a lo sumo si te crashea el programa porque estás forzando el acceso, igual te va a chequear y te va a decir, bueno, sí, la memoria esta está fuera del rango, tu programa crashea, pero no te va a agarrar y te va a corromper el resto, sino que te va a agarrar y se va a romper directamente y te va a decir lo que llamamos en Microsoft un fail fast. Así que directamente puedes ir, encontrar el bug en tu programa, lo corregís y listo, y seguís. No que se te va a romper en 2 días después de que estuvo corriendo el programa porque corrompió un byte en otro sector de memoria. Y el segundo es, mucha gente dice, bueno, yo todavía igual quiero referenciar mi puntero que está apuntando a cualquier cosa. Y bueno, mi consejo es que no lo hagas, pero si igual lo tenés que hacer porque estás escribiendo código para el kernel o para un hypervisor o no sé, tenés que acceder a una tabla de interrupciones o lo que sea, en C++ todavía lo podés usar de la misma manera que usar los punteros, o sea, nada te impide usarlo, y en Rust lo que había contado antes, que vos usás la keyword unsafe, abrís tu llave, ahí agarrás, desreferenciás la memoria que querés y seguís. Bueno, y después el otro tipo de vulnerabilidades que le había contado un poco, que también es bastante importante, es lo que es en el tiempo, que significa que esa memoria puede estar liberada después. Así que de vuelta también con mis habilidades de PowerPoint hice esto. Que yo tengo un puntero, de vuelta aloco un cierto sector de memoria, y ahora meto otro puntero en el asunto. O sea, lo que hago es copio el puntero que estaba antes, lo agarro y lo meto a la misma memoria. Pero después lo que agarro, decido que el primer puntero ya no lo estaba usando más, así que agarré, terminó la función, yo lo liberé, pero resulta que el segundo puntero todavía seguía apuntando a ese sector de memoria, y después, bueno, lo intento usar de vuelta, lo intento escribir a ese puntero y
también esa memoria ahora, no sé, la está usando otro objeto, o está liberada también, de vuelta, metadata, boom. Así que, ¿y cómo prevenimos esto? Hay un tipo de funcionalidad que tienen los lenguajes de programación que se llama, que te maneja quién es el dueño de la memoria, para prevenir de que vos agarres y la estés moviendo por todos lados, o hagas copia y después cuando liberás al dueño de la memoria, realmente el otro que había hecho una copia ya no exista más esa memoria, obviamente. Y esto lo podemos aplicar de manera estática, significa que no tiene ninguna clase de overhead en runtime. Con Rust hay algo que se llama lifetime, que básicamente la traducción es que le aplica cuál es la vida de este puntero. Entonces, cuando vos después haces copia del puntero o lo que sea, la copia del puntero ya no puede vivir más que la copia original. Y después en C++ también puedes usar en Unique Pointer, que tenés, básicamente cuando lo inicializás, sabés que el dueño es el Unique Pointer y después los otros pueden agarrar referencias a esto, pero bueno, todavía está la posibilidad de usarlo mal, el Unique Pointer. Y después para compartir, a veces no podés tener un solo dueño de la memoria, ponerle que vos tenés en un navegador y tenés dos árboles de objetos. ¿Cuál es el problema? Vos a veces querés poner un objeto de este árbol, lo querés pasar a este otro árbol, pero estos dos árboles tienen raíces completamente distintas y, bueno, necesitas compartir el dueño de la memoria. Y para esto se usa lo que se llama reference count pointers, que es que adentro del puntero tienen una cuenta y cuando vos agarrás y copiás el puntero, agarra e incrementa esta cuenta. Entonces, si vos tenías un puntero, esta cuenta era 1, cuando vos lo copiás, ahora la cuenta es 2. Y cuando vos liberás en vez de agarrar y liberarte la memoria, la que apunta, te agarra y te baja la cuenta. Entonces, vos la bajaste, pero no te lo liberó. Y cuando vos recién liberás en todos los objetos, la cuenta hasta llega a 0 y te lo libera. Esto también están los tipos en Rust y C++ que te permiten hacer estas cosas. Bueno, así que yo creo que más o menos ahora les convencí un poquito más de que tal vez nos tenemos que mover a los lenguajes de programación seguros. Pero todavía tenemos un problema. Un lenguaje de programación seguro tiene un costo altísimo. Imagínate que te querés reescribir todo tu software en un lenguaje de programación nuevo. Así que hay distintas etapas donde vos podés introducir un lenguaje de programación nuevo en el software. El primero es que si vos estás escribiendo algo nuevo y no estás eligiendo un lenguaje de programación seguro, seguramente estás haciendo las cosas mal. Vos cuando estás arrancando un producto nuevo, un software nuevo, realmente tenés que pensar no solo en tu productividad actual, sino en tu productividad en el futuro. Vos realmente querés pagar ese costo de después de tener que estar debugueando, armando los parches de seguridad, molestando a tus clientes, decirle, che, actualizalo porque al final, 2 meses después de que te mandé el producto, encontré que estaba lleno de vulnerabilidades. Así que si tenés un software nuevo, realmente muy recomendado usar uno de los lenguajes de programación seguros. Después tenemos software que está todavía en desarrollo, software que le están agregando en características o funcionalidades. Y acá ya es un poco más complicado porque vos ya tenías una base. Y bueno, podés agregar no sé, cambiar completamente el runtime que estabas usando o agregar un runtime nuevo directamente. Si vos estás usando C o C++, que tiene muy poco runtime y realmente confía en el sistema operativo para el sistema de scheduling. Y vos agregaste un runtime nuevo y es muy complicado que todo te siga funcionando bien. Por eso, si es posible acá, seguí tu desarrollo con un lenguaje de programación seguro. En Rust tiene muy buena interoperabilidad con los lenguajes ya existentes como C y C++. Y después la segunda práctica que tenés que hacer es, si vos estás usando C y C++ todavía, pasarte realmente a lo que es C++ moderno. No te quedes con el C98. Seguir haciendo esas cosas. Así es. Muy recomendado. Y después para la última es el software que está en mantenimiento. De acá es casi imposible realmente hacer algo porque realmente el software ya funciona de una manera, tus clientes esperan que funcione de una manera, si está en librería de sistema, bueno, podés cambiar, no sé,
cosas ahí y capaz de repente por alguna cosa del lenguaje que te agarra y los errores que te empieza a devolver son completamente distintos a los que te devolvía antes. Así que altamente recomendado. Igual le activas todas las mitigaciones al software que no pudiste mover a un lenguaje de programación más seguro. Así que bueno, de la conclusión es que si es posible, siempre está bueno moverse al lenguaje de programación más seguro. En el largo plazo es mucho más barato para implementar, tanto para las empresas que producen el software como las empresas que consumen el software. También seguramente te va a dar buena publicidad porque si che, mira, este está haciendo las cosas con un lenguaje de programación seguro. Pues el segundo es, bueno, si no pudiste adaptar en lenguaje de programación, que son el 99% seguros, agarrá y movete a C++ 17, lee las Core Guidelines, trata de aplicar todas las herramientas de análisis estático que te obligan a usar las construcciones modernas que te provee el lenguaje. Y después esto ya es más un sueño mío, que es en 10, 20 años, nadie tendría que estar introduciendo corrupción de memoria al software. No tendría que estar pasando más. Esto es un problema que ya está arreglado y que con suerte no pasa más. Así que bueno, muchas gracias y esperamos sus vulnerabilidades si encuentran en cualquier producto de Microsoft. Tenemos, si alguien tiene alguna consulta, va a pasar Juanpi con el micrófono. Sí, ¿investigaron si hay vulnerabilidades que no pasen tan directamente por corrupción de memoria, sino por explotar algo en los mecanismos no me sale la palabra en castellano ahora, perdón, pero como los que hacen el enforcing de que esas cosas no se rompan? Como puede ser que eso también tenga un bug y de alguna manera se haga un bypass. Déjame ver si entendí tu pregunta. Me estás diciendo bugs que sean lógicos. Como un bug en el mismo mecanismo que se supone que prevenga la corrupción de memoria. Que eso, o sea, estamos asumiendo que todo eso funciona bien. ¿Qué pasa si hay algún input que puede desviar el flujo de esos chequeos? Más que nada de los que son durante el runtime, porque si hay uno que es en tiempo de compilación, obviamente que no. Pero... Bueno, para lo que son las mitigaciones de memoria, obviamente muchas veces hay bypasses. Lo que son en romper en técnicas de explotación es tratar de romper las técnicas de explotación o romper esa técnica específica de explotación. Muchas veces, a pesar de que vos hiciste toda tu tarea, después se encuentran otra técnica y la terminan bypasseando. Pero después, para lo que son lenguajes de programación, esto está basado en teoría de computación. Y las partes que se implementan de forma insegura, porque hay muchas partes, no sé, los vectores, por ejemplo, igual de cualquier manera los tienen que implementar de forma insegura, usando la keyword unsafe, abriendo llave y eso. Y eso hay muchos académicos trabajando en verificar formalmente esas construcciones. Y ya se encontraron cosas en el pasado, pero se sigue haciendo mucho trabajo y cuando esté completamente formalmente verificada, tenés que asumir que ya no va a haber vulnerabilidades ahí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Están usando ya en algún producto Rust o un desarrollo nuevo que esté pensado ya en usar Rust? En Microsoft ya hay varios equipos que están usando Rust. Todavía seguimos invirtiendo muchísimo en tratar de promoverlo a equipos más grandes, que no voy a mencionar ahora. Pero sí, estamos trabajando mucho con distintos equipos que están adentro de Microsoft. Y que ya se está usando, no sé, si usan Visual Studio Code, tiene una parte de un componente de Visual Studio Code que está escrito en Rust. Hay varias cosas que se están usando. Bueno, gracias, chicos.